Buenas noches. Vamos a continuar resolviendo ejercicios mostrando las aplicaciones de lo que hemos estado estudiando. Entonces, vamos a seguir con la hermenéutica de la clase pasada. Entonces, comparto el ejercicio. Entonces, ustedes copian, resuelven el ejercicio y después revisamos. Y vamos a resolver también el ejercicio para que ustedes comparen sus resultados. Entonces, por favor, saquen fotografía a la pantalla para que tengan el ejercicio. Después van a leer el ejercicio así de corrido, después van a volver a leer para ver los datos que tienen, cuáles son las incógnitas y vamos a ver después cómo resolverían. A ver, me van a decir cómo resolverían, después yo les digo cómo van a resolver, resuelven, después les voy a dar unos minutos para que resuelvan el ejercicio y después revisamos resolviendo el ejercicio. Entonces, saquen fotografía a la pantalla para tener el ejercicio. A ver, primero lean, ¿no? Lean todo, después para que copien. Una vez que lean, va a ser más sencillo que copien también más rápido también. A ver, entonces leamos el ejercicio, ¿no? Dice, eh, a ver, la idea y lo que estamos haciendo es, y como van a darse cuenta, lo que están dando cuenta es que estamos aplicando lo que hemos estado estudiando, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Dice, a ver, dice el ejercicio, ¿no? A usted le gusta la econometría y para profundizar sus ya avanzados conocimientos, se convierte en asistente de investigación de un profesor muy famoso por sus trabajos empíricos. Este profesor, consciente de sus le, habilidades estadísticas, le encarga realizar una regresión en que usted explica el tipo de cambio real, Y, a través del comportamiento de la absorción, eh, que la absorción es el consumo más la inversión más el gasto público. Entonces, en este caso, el modelo es que
La variable dependiente, el tipo de cambio, depende de la absorción. Y la absorción, ustedes, a ver, voy a anotar acá, lo que ustedes ya saben de macroeconomía, por ejemplo. A ver, entonces ustedes saben de macroeconomía que saben que existe equilibrio macroeconómico cuando la oferta agregada, Y es igual a la demanda agregada, en equilibrio, ¿no? Y saben también que de macroeconomía que la demanda agregada es igual al consumo de las familias, más la inversión de las empresas, más el gasto público del Estado, más las exportaciones, menos las importaciones. ¿Ya? Ahora, también saben, bueno, y la absorción interna generalmente se simboliza con la letra Z. La absorción interna es la suma del consumo más la inversión más el gasto público. ¿Ya? Entonces, por eso. Entonces, en este caso, dice que el modelo es que el tipo de cambio real, Y, depende de la absorción interna, y la absorción interna, Z, es la suma del consumo de las familias, más la inversión de las empresas, más el gasto público del Estado. Entonces, que el tipo de cambio real, Y, depende de la absorción interna, del consumo, de la inversión y del gasto público, ¿no? Usted lo hace, entonces usted hace la regresión de la variable dependiente, en este caso tiene 23 observaciones, de la variable dependiente, tipo de cambio real, del consumo, de la inversión, del gasto público. Usted hace la regresión, sin embargo, debido a que el Congreso no pasó la legislación presidencial para promover la inversión en el sector eléctrico, lo pilla un apagón, entonces hay un corte de energía y pierde toda la información, excepto la siguiente salida de IBIUS. Y la salida de IBIUS es esta. ¿Ya? Pero esta salida de IBIUS está incompleta, como ustedes pueden percatarse. Aquí hay unos datos, hay unas celdas vacías, que no hay datos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, dice, afortunadamente usted es un teórico, dice, es un teórico probado en econometría. Entonces, lo que tiene que hacer es completar las celdas vacías. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. ¿Ya? Entonces, tiene esta salida de IBIUS, una típica salida de IBIUS de una regresión, pero hay algunas casillas que están vacías. Entonces, lo que tienen que hacer es completar. ¿Cuántas casillas vacías tenemos? 5. Entonces, eso. Como, por ejemplo, acá tenemos que nos falta el error estándar. A ver, acá, este es el intercepto beta sub 1, beta sub 2 es el coeficiente de la absorción de Z, beta sub 1 es el intercepto, la pendiente de la absorción, el coeficiente de la absorción Z, beta sub 2 también no tenemos. Entonces, nos falta el error estándar de beta sub 1. Nos falta, como dato, beta sub 2, es decir, el coeficiente, la pendiente, la pendiente del modelo, beta sub 2. Tampoco tenemos R cuadrado, el coeficiente de determinación. ¿Cuánto de la variación total de Y, tipo de cambio real, está siendo explicada por la absorción? ¿No? También nos falta la suma de error cuadrado y el estadístico F. ¿Ya? Entonces, de lo que se trata, en resumen, es completar las celdas, las casillas faltantes, sus datos. ¿No? Entonces, ¿cómo completaría? Por ejemplo, ahora, acá nos falta, en este caso nos falta el error estándar. Hemos dicho ya, es el intercepto beta sub 1.
la pendiente, absorción, beta sub 2. Nos falta el ESOR estándar de beta sub 1, el ESOR estándar del intercepto. ¿Mm? A ver, ¿cómo completarían acá? ¿Cuánto es el ESOR estándar de beta sub 1? ¿Cómo completarían este dato del ESOR estándar de beta sub 1? Para eso, ¿qué van a utilizar? ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos ya muchas cosas. Ya, en este caso, ¿cómo van a determinar este valor? El ESOR estándar de beta sub 1. ¿Se está escuchando? ¿Sí? ¿Se escucha? De multiplicando estadístico por el coeficiente. Ya. Entonces, a ver, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos muchas cosas, pero en este caso específicamente lo que sabemos es que el T de Student, ¿a qué es igual? El T de Student, ¿a qué es igual? El T de Student, no se ve verde, pero voy a hacer con otro, con un marcador color negro entonces. El T de Student, ¿a qué es igual? El coeficiente sobre el error estándar. Ya, el parámetro, en este caso beta sub 1, dividido entre qué cosa? Entre el error estándar de beta sub 1. Ya, entonces sabemos que el T de Student es igual al parámetro beta sub 1 dividido entre el error estándar de beta sub 1. Ahora, ¿sabemos cuánto vale T? ¿Cuánto vale T? A ver, de esto, ¿tenemos el dato de T? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale T? ¿Tenemos el valor de T? Sí. ¿Cuánto vale el valor de T? 7.203438, ¿sí? ¿Tenemos beta sub 1? Sí. Sí. ¿Cuánto es? 3.305802. Muy bien. ¿Y cuál es nuestra incógnita? El error estándar de beta sub 1. Entonces van a despejar esto. Esta es la incógnita, ¿no? Entonces hagan eso. Entonces el T de Student, tenemos como dato, el T de Student es 7.203428. 720-3438. El parámetro beta sub 1 es 3.30808 dividido entre el error estándar, eso es lo que nos falta. Entonces van a despejar. Entonces hagan eso, ¿no? Entonces hagamos eso, a ver. A ver, me van a digitar ustedes. ¿Cuánto es el T de Student? 7, 20, 34, 38. ¿Igual a cuánto? Igual a beta sub 1. ¿Cuánto es beta sub 1? ¿Cuánto es? 3.30.802 dividido entre el error estándar de beta sub 1. ¿Ya? Ahora, este error estándar de beta sub 1 que está dividiendo va a pasar al otro lado a. Que está dividiendo en el lado derecho, va a pasar al otro a Multiplicar. multiplicar. Entonces va a quedar así. El error estándar de beta sub 1 que va a ser igual. Va a ser igual a 3.30 dividido entre cuánto. 7.203438. Muy bien, eso es. Este 7.20 que estaba multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. 7.20, 34, 38. Entonces, ¿cuánto es el error estándar de beta sub 1? Hagan la división. ¿Cuánto es? 0.458920. Ya, muy bien. 0.45. Sí, 458920. Muy bien. Eso es, como dice su compañero, eso es lo que tiene.
Le sé. Sí. Disculpe, en el error igual a 3,30. ¿De dónde sacó el 5? Creo que se equivocó. ¿Cuál 5? Sí, hay un 5,58 y en arriba está solo 0,8. Ya, el t, a ver, lo que sabemos es que el t de Student es igual al parámetro beta sub 1 dividido entre el lesor de beta sub 1, ¿sí? ¿El t cuánto es? 7.203438, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Ahora, el beta sub 1, ¿cuánto es? Beta sub 1 es 330. 30,58,02. Le Ah, faltaba el 5 arriba. acá faltaba el 5 y acá lo puse Sí, ya. Acá yo lo he puesto, ¿no? sí, ahí. Sí. Entonces aquí me faltó el 5, ¿no? Acá. Sé que me faltó el 5. Pero aquí estaba, ¿no? Abajo. Y ya. Entonces, ¿cuánto es? 7.203438. Está bien, es 0,458920. 8920. A ver, ya no está escribiendo. 89. Ah, bueno. A ver, 8920. Ya. Y ahora completen cuánto vale beta sub 2. ¿Y cómo van a hacer eso? Van a utilizar también qué cosa. Que t es igual a cuánto. A ver, entonces aquí es. A ver, entonces aquí hemos calculado ya que esto debe haber sido 0,45. Ahora van a necesitar 0,45, ¿cuánto era? Voy a decir en otro color. 0,45, ¿cuánto era? 8920. Muy bien, eso es. Y ahora completen cuánto vale beta sub 2. Aquí van a utilizar lo mismo, ¿verdad? Van a utilizar t. T es igual a qué cosa en este caso. En este caso t va a ser igual a qué. T minúscula. Va a ser igual a. Menos 132, 29, 62. Ya, t va a ser igual a beta sub 2 dividido entre cuánto. El error estándar de beta sub 2. Muy bien, eso están de beta sub 2. Esto, ¿saben ya cuánto vale t? ¿Sabemos cuánto vale t? Sí, ¿no? ¿Cuánto vale t? Menos Menos 5,29. 5,32,62. Muy bien. ¿Sabemos cuánto vale beta sub 2? No, esa es nuestra incógnita. ¿Sí? ¿Sabemos cuánto vale el error estándar de beta sub 2? Sí, ¿no? ¿Cuánto es eso? 0,431804. Muy bien, nuestra incógnita es beta sub 2. Despejen beta sub 2. Me estaban citando, ¿cuánto vale beta sub 2? Menos 2,298476. Ya, muy bien. Para que todos sigan, t es, vamos a anotar acá, t es igual a, acá está, menos, voy a hacer con color, marcador color negro para que se vea todo. Entonces, t de student, menos 5.322.962 igual a beta sub 2 es nuestra incógnita, dividido entre el error estándar de beta sub 2, que es ¿cuánto? 0,43 1804, ¿no? Entonces, beta sub 2 va a ser igual a menos 5 todo esto multiplicado por esto, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? Menos 2.298476. Ya, eso es. Ya, ahora calculen el R cuadrado.
Ya, calculen R cuadrado. Bueno, ustedes recordarán que para calcular R cuadrado hay al menos dos maneras, ¿no? R cuadrado, ¿qué es igual? Suma cuadrada explicada sobre suma cuadrada total. Muy bien, R cuadrado es igual, como dice su compañero, R cuadrado es igual a suma cuadrada explicada entre la suma cuadrada total. Y R cuadrado también es igual a ¿qué cosa? A 1 menos suma cuadrada de los residuos dividida entre la suma cuadrada Total. total. ¿Cuál utilizaría? ¿La primera o la segunda? Con los datos que tienen. Ya, a ver, voy a enfatizar algunos aspectos, voy a aprovechar para destacar algunos aspectos, resaltando lo que ya hemos estado estudiando. ¿Ya? Entonces lo que quiero es mostrar que ustedes ya pueden haber resuelto este ejercicio porque es en base a lo que hemos visto. ¿Ya? Bueno, nosotros hicimos y eso incluso era una pregunta de examen, la derivación matemática y gráfica del coeficiente de determinación, ¿no? Y su pi es igual a y su pi estimada más el error estimado. En términos de desviación, aplicamos el criterio de mínimos cuadrados ordinarios, aplicamos sumatoria y elevamos al cuadrado, ¿no? Entonces, aplicamos sumatoria a ambos lados, elevamos al cuadrado. Entonces, estamos aplicando el criterio de mínimos cuadrados ordinarios. Y Y sub i minúscula, ustedes recordarán, es Y sub i mayúscula menos el promedio de Y. ¿Ya? En realidad, esto es la sumatoria, suma cuadrada total. Es la variación total de Y. La suma cuadrada total, en realidad es la suma cuadrada explicada más la suma cuadrada de los residuos. Si nosotros dividimos, les decía, ambos lados entre la suma cuadrada total entre suma cuadrada total va a ser igual a 1. Suma cuadrada explicada entre suma cuadrada total, eso es el coeficiente de determinación, más la suma cuadrada de los residuos entre la suma cuadrada total. Ahora, y la suma cuadrada de los residuos, explicada, es Y sub i estimada menos el promedio de Y al cuadrado. La suma cuadrada total es Y sub i menos el promedio de Y elevado al cuadrado. Esto es la primera manera de calcular R cuadrado, como R cuadrado es igual a suma cuadrada explicada entre suma cuadrada total. La primera manera. Bueno, esto también podemos despejar acá, es R cuadrado. Entonces, R cuadrado es igual a ¿qué cosa? A 1 menos todo esto. 1 menos suma cuadrada de los residuos dividida entre la suma cuadrada total. Entonces, las dos maneras les decía. Dos maneras de calcular R cuadrado. R cuadrado es
suma cuadrada explicada entre suma cuadrada total. Este r cuadrado, despejamos r cuadrado, entonces r cuadrado también es igual a 1 menos suma cuadrada de los residuos entre la suma cuadrada total. Esta es la derivación matemática del coeficiente de determinación. También hicimos la derivación gráfica, ¿no? Del coeficiente de determinación, ¿no? Entonces, esto es y sub i. Bueno, la recta de regresión pasa por la media de x y pasa por la media de y, ¿no? Entonces, y sub i, minúscula, y sub i minúscula es y sub i mayúscula menos el promedio de y. Entonces, y sub i mayúscula menos el promedio de y, esto es y minúscula. Suma cuadrada total es igual a suma cuadrada explicada, y la suma cuadrada explicada es y sub i estimada menos el promedio de y estimada menos el promedio de y, más la suma cuadrada de los residuos, y la suma cuadrada de los residuos es y sub i observada menos y sub i estimada. Entonces, esta altura, la variación, la suma cuadrada total es la suma cuadrada explicada, que es y estimada menos el promedio de y, más la suma cuadrada de los residuos, y sub i observada menos la y sub i estimada. ¿Ya? Ahora, estamos recordando esto porque necesitamos en este ejercicio. Es lo mismo. Ahora, esto también se denomina ANOVA, ¿no? Descomposición de la varianza. Bueno, entonces sabemos que la suma cuadrada total es la suma cuadrada explicada más la suma cuadrada de los residuos. ¿Ya? También sabemos que para calcular r cuadrado hay dos maneras. Suma cuadrada explicada entre suma cuadrada total. Y r cuadrado también es 1 menos suma cuadrada de los residuos entre la suma cuadrada total. Ahora, también sabemos, esto sabemos, el error estándar. El error estándar es la raíz cuadrada. ¿Cómo se denomina esto? Dos puntos. 2 puntos, está bien. ¿Cómo se denomina esto? ¿Cómo se denomina esto? Varianza. De estos 3 elementos, ¿cómo se denomina esto? Suma cuadrada de los residuos, es esto. Es sumatoria, cuadrada de los residuos. El error estándar es la raíz cuadrada de la suma cuadrada de los residuos. Sumatoria, cuadrada de los residuos, es sub i residuos. Entonces, la raíz cuadrada de la suma cuadrada de los residuos dividida entre n-2. Ahora, eso sabemos por una parte. Sabemos también que r cuadrado es suma cuadrada explicada entre suma cuadrada total, que a su vez es igual a 1 menos suma cuadrada de los residuos dividida entre la suma cuadrada total. R cuadrado. Suma cuadrada explicada entre suma cuadrada total, que es igual también a 1 menos suma cuadrada de los residuos dividida entre la suma cuadrada total. ¿Ya? Entonces, utilizando esta expresión, vamos a calcular esto. La suma cuadrada de los residuos. ¿Ya? Y también sabemos que el error estándar de y es raíz cuadrada. ¿Y esto qué sería? ¿Cómo se denomina esto? Suma cuadrada total. Suma cuadrada total. Por eso les mostré hace rato la derivación. Porque recuerden, y sub i minúscula es y sub i mayúscula menos el promedio. ¿Y cómo se denomina eso? Suma cuadrada total.
Entonces, el error estándar de y es igual a la raíz cuadrada de la suma cuadrada total, esto, dividida entre n menos 1. Bueno, y en este caso, ¿cuánto es n? 23. 23, ¿no? Entonces, ahora sí, calculen el r cuadrado. Calculen. A ver, entonces, les dejo un momento con esto. A ver, eso es lo que necesitamos recordar para resolver ese ejercicio. Ahora sí, ya les dejo a ustedes para que apliquen en este caso, según los datos que tengan. Ya, a ver, entonces, acá, el error estándar. El error estándar es igual a raíz cuadrada de la suma cuadrada de los residuos entre n menos 2. ¿Cuánto es el error estándar? ¿Cuánto es? Vean la tabla. 0.127561. Muy bien, el error estándar es, acá está, como dice su compañero, 0.127.561. ¿Cuánto es n? 23. 23. Entonces, tienen el error estándar 0.127.561, tienen esto, ¿qué van a hacer? Van a despejar ese término, ¿sí? Hagan eso. Y después, a ver, bueno, ya, lo que van a hacer. ¿Cuánto es el error estándar de y? Según la tabla. 1021. ¿Cuánto es? 0.19. 1021. Acá está, ¿no? Como es error estándar de y. 0.19.1021. Y esto, n es 23. Entonces van a despejar esto. Van a obtener de esa manera, van a calcular la suma cuadrada total. Ya, a ver si pueden calcular.
¿Ya han calculado? ¿Cuánto es la suma cuadrada de los residuos? ¿Cuánto es la suma cuadrada de los residuos? 0.3417. Ya. A ver, hagamos eso, ¿ya? Entonces, 0,34, ¿no? A ver, hagamos eso. A ver, les dejo unos minutos más para que hagan, ¿no? A ver, hagan. Y los revisamos enseguida. Entonces, una vez que tengan acá, bueno, con esto obtienen la suma cuadrada de los residuos. Van a tener esa parte. Después necesitan la suma cuadrada total. Suma cuadrada total. Y para eso van a utilizar esa expresión. Error estándar de y es igual a raíz cuadrada de la suma cuadrada total entre n menos 1. Y el error estándar de y es 0,19, 10, 21. N es 23 menos 1, ¿no? N es 23, 21. Van a despejar esto y van a tener la suma cuadrada total. Entonces, de aquí tenían la suma cuadrada de los residuos. De acá tienen la suma cuadrada total. 1 menos la suma cuadrada de los residuos dividido entre la suma cuadrada total. Van a calcular, de esa manera van a obtener el R cuadrado. Ya, a ver, revisemos entonces lo que han hecho. Ya. Ya, el error estándar, ¿cuánto es? 0, 127, 561, ¿no? 0, 127, 561.
A ver, entonces de esto tenemos el error estándar que es 0,127,561. También tenemos el denominador, n es 23 menos 2. 23 menos 2, ¿cuánto va a ser? 21. 21. Pero nosotros no estamos buscando la raíz cuadrada, entonces vamos a eliminar esta raíz cuadrada elevando ambos términos al cuadrado. Entonces va a ser 127,561 elevado a la ¿cuánto? Elevado Cuadrado. al cuadrado. Elevado al cuadrado. Multiplicado por ¿cuánto? Por n, ¿cuánto es? 23. 23 menos 2, ¿no? ¿Y eso a qué va a ser igual? Voy a anotar suma cuadrada de los residuos, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuántos es? Entonces, calculen. Esa es suma cuadrada de los residuos. Entonces, ¿cuántos es la suma cuadrada de los residuos? 0.341708. A ver, me van a dictar ya. Suma 0,34 1708. 1008. ¿Sí? Muy bien. Esa es la suma cuadrada de los residuos. Esta parte. Tendríamos esta parte. Ahora necesitamos la suma cuadrada total. Y para la suma cuadrada total sumatoria de y superior al cuadrado, vamos a utilizar esta expresión. Error estándar de y, ¿cuánto es? 0, 19, 10, 21. 0, 19, 10, 21. Bueno, acá también, ¿no? Entonces, no estamos buscando, esto es la suma cuadrada total. ¿Elevado a la cuánto? Elevado al Cuadrado. cuadrado. Este n-1 que estaba dividiendo pasará al otro lado a multiplicar. Entonces va a ser 23 menos ¿cuánto? Menos 1, ¿no? Igual a ¿cuánto va a ser esto? Suma cuadrada Total. total. ¿Cuánto es la suma cuadrada total? 0.802758. 0,80. 2758. Ya. Ahora, y con eso venimos aquí. A ver, todo esto es, a ver, esto es r cuadrado. R cuadrado es esto, ¿no? R cuadrado es suma cuadrada explicada entre suma cuadrada total. Aquí, igual a 1 menos, ¿cuánto es la suma cuadrada de los residuos? 0.341708. Acá está muy bien, 0,34, 1708, dividido entre la suma cuadrada total. ¿Cuánto es la suma cuadrada total? 0,80, 27, 58. Entonces, dividan 0,34, 1708 entre 0,80. ¿Cuánto es eso? Entonces, ¿cuánto es el cuadrado? Cero punto 5743. ¿Sí? Ya. ¿Eso significa qué cosa? Que de la variación total del tipo de cambio real, la absorción interna, consumo, inversión y gasto público, ¿cuánto por ciento está explicando? 57,43 por ciento, ¿no? 57 puntos de la variación total de Y, es decir, de la variación total del tipo de cambio, el Z, la absorción interna, el consumo, la inversión y el gasto público está aplicando un 57,43%. Ya, entonces van a venir aquí
y van a R cuadrado. ¿Cuánto había sido? Acá anota, ¿no? R cuadrado. R cuadrado había sido 0,5743. ¿Y cuál es la suma cuadrada de los errores? 0,34,17,0. 0,8. Ya, entonces nos faltaría el estadístico de F, ¿no? Ya, entonces esto. La suma cuadrada de los residuos es 0,341709. La suma cuadrada total es 0,80275849. El R cuadrado, suma cuadrada explicada en suma cuadrada total, 0,574329. El F van a calcular de esta manera. R cuadrado por n menos 2 dividido entre 1 menos r cuadrado. R cuadrado ya han obtenido. El r cuadrado es 0,574329 por n, 23 menos 2, 1 menos r cuadrado, 1 menos 0,534329. ¿Cuánto es F? Calculen F para completar. F, ¿cuánto es? 20, a ver, calculen. 28.33. Sí, ¿no? 28.33, ¿no? Dice. Ya, no sé si hay alguna consulta o duda. Si no, pasaremos a otro ejercicio. Ya, creo que no hay ninguna pregunta, entonces pasamos a otro ejercicio. Ya, entonces, por favor, copien este ejercicio, lean, tomen los datos, se resuelvan y los revisamos en unos minutos.
Y ya, entonces en este caso, bueno, dice, ¿no? Un analista dispone de la siguiente información sobre un modelo de regresión lineal simple, MRLS, para 19 observaciones. El valor pi del f de la regresión es 0,044,0802. El promedio de x es 1,842105. El promedio de y es 2,052632. Y la varianza de x es 33,4737. La varianza de y es 37,1637 y la covarianza de xy es 16,4532. Con estos datos se nos pide el valor del estimador, del intercepto, es decir, alfa estimada, el intercepto, el valor que tiene el estimador de la pendiente, beta estimada, entonces el intercepto y la pendiente. Y también nos está pidiendo que calculemos el valor del coeficiente de determinación R cuadrado. Ya, entonces tenemos primero cuánto es el tamaño el tamaño de la muestra, en este caso. 19. Muy bien, N o T, el tamaño muestral es 19. NT es igual a 19 observaciones. Otro dato es que el valor pi de la regresión es 0,040,0802. Otros datos son el promedio de x, el promedio de y, la varianza de x, la varianza de y la covarianza de x y y, que es igual a 16,4532. Bueno, entonces tienen que anotar como datos n o t igual a 19, p igual a 0,440,802, promedio de x, promedio de y, varianza de x, varianza de y covarianza de x y 16,4532. ¿Ya? En este caso, nos tenemos que calcular tenemos que estimar el intercepto, la pendiente y el coeficiente de determinación R cuadrado. ¿Ya? Bueno, nosotros en este curso hemos estudiado cómo estimar los parámetros, el intercepto y la pendiente. El intercepto que hemos simbolizado con beta sub 1, A o alfa en este caso. Alfa, a ver, en este alfa estimada, ¿a qué es igual? O beta, que es lo mismo que beta sub 1. Bueno, que sea alfa, beta sub 1 o solamente sean beta, alfa sub 1 o lo que sea, es el intercepto. ¿Y el intercepto a qué es igual? Según el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿A qué es igual? A ver, un punto. ¿Cuánto es? ¿A qué es igual el alfa estimada? El intercepto. Según el método de mínimos cuadrados ordinarios. Promedio de Y menos beta estimada sub 2 por promedio de X. Muy bien. Alfa estimada es igual a, como muy bien su compañera, es igual a promedio de Y menos beta sub 2 estimada promedio de X. Ahora, ¿tenemos promedio de Y? Sí. ¿Cuántos promedios de Y? 2,052632. Muy bien. Promedio de Y es 2. Como dice su compañero, 2,052632. Menos beta sub 2 estimada. ¿Beta sub 2 estimada tenemos? Todavía no. Ya, a ver, entonces, beta sub 2 estimado todavía no. Esa es nuestra segunda pregunta.
Promedio, entonces, a ver, voy a ir, que voy a ver, a ver, aquí creo que estaba, bueno, acá está, bueno, no, pero iré, digamos, para mostrar lo que, sí, para mostrar que ya hemos estudiado, entonces eso quería, mínimos cuadrados ordinarios, estimación. Para decir que ya hemos estudiado, ¿no? Estimación. Acá está, es lo que nos estaba recordando su compañera. Cuando yo les decía a qué es igual beta sub 1 o alfa o beta, sí, el intercepto, lo que su compañero nos estaba recordando es esto, que beta sub 1, y esto hemos hecho acá está, beta sub 1 estimada es promedio de y menos beta sub 2 estimada promedio de x. Nosotros en el ejercicio tenemos el dato de promedio de y, promedio de x. Son datos que nos han dado en el anuncio del ejercicio. Lo que sí todavía no sabemos es beta sub 2 estimada. Y beta sub 2 estimada es igual a la sumatoria de x y minúsculas entre la sumatoria de x minúscula al cuadrado. ¿Ya? Pero, a ver, aunque acá no estaba, pero entonces, beta, bueno, beta sub 0 o beta sub 1 o alfa, lo que sea, pero es el intercepto, es promedio de y menos beta estimada, promedio de x, y necesitamos beta sub 1, la pendiente. Y la pendiente es sumatoria de x y minúscula entre sumatoria de x minúscula al cuadrado. Pero alternativamente, beta sub 1 estimada o beta sub 2 en este caso, en todo caso, beta sub 1 o beta sub 2, la pendiente de las rectas de regresión es igual a covarianza de XY entre varianza de X. Y nosotros en el ejercicio tenemos la covarianza de XY. Sí, Sí tenemos. ¿Tenemos la varianza de X? También tenemos. Entonces, a ver, la forma más conocida de la pendiente es que es sumatoria de X y minúscula entre sumatoria de X minúscula. Pero también el intercepto, beta sub 1 estimado, o beta sub 2, o beta sub 2, o solamente beta, también es igual a la covarianza de XY dividida entre la varianza de XY. Y en este caso, nosotros vamos a aplicar esta segunda, porque eso es lo que tenemos como dato. Ahora sí vuelvo. No está, pero... Y eso también, ¿no? Acá está. ¿No? Acá está. Beta estimada es covarianza de XY entre varianza de X. ¿Cuánto es la covarianza de XY? Covarianza de XY es 16, 45, 32. A ver, hagan entonces, acá está. Beta estimada es covarianza de XY entre varianza de X. Alfa es promedio de Y menos beta estimada varianza de X. Entonces, calculen, acá están las expresiones. Calculen.
Entonces, ¿no? Beta estimada covarianza de XY, que es igual a 16,45,32, dividido entre la varianza de X, que es igual a 33,47. Entonces, con eso vamos a tener beta estimada. Alfa estimada, como saben, es promedio de Y, menos beta estimada, que ya hemos calculado antes, por promedio de X. Promedio de Y es, promedio de Y es 2.02632, menos beta, este valor, por promedio de X, 1.842105. Y R cuadrado, el desarrollo es beta estimada al cuadrado por varianza de X entre varianza de Y. Y a ver, un punto cada inciso. A ver, las tres primeras preguntas que caben. Ya, ¿cuánto es? Dice el inciso 1, alfa estimada es 1,147189. Ya, y alfa. Beta estimada es 0,491526 y el coeficiente de determinación es 0,217611. Ya, ¿alguien más? A mí me sale el coeficiente de determinación, licenciado, 0,217609. A mí también, licenciado. Ya, ¿quiénes fueron? Entonces, Oscar, Laura y la primera persona, ¿quién fue? Celina. Sí. Ya. Entonces, cuando les aviso, entonces me van a hacer recuerdo. 3 puntos, ¿no? Y acá está, para todos, entonces voy a compartir.
beta 0,491, alfa 1.148, R cuadrado 0,217, ¿no? Eso es. Sí, listo. Y ya. Y para terminar, vamos a resolver este ejercicio más. No nos va a dar tiempo, pero por lo menos voy a compartir este ejercicio. Ya, por favor, saquen la fotografía, vayan anotando en su cuaderno este ejercicio. Ya, entonces, en este caso, bueno, tenemos este ejercicio, dice, sea el siguiente modelo que relaciona el gasto en educación con la renta disponible. Bueno, en este caso, que el gasto en educación depende de la renta disponible. Bueno, de la información obtenida de 10 familias se han obtenido los siguientes resultados. Entonces, n es igual a 10. En este caso, el modelo dice que el gasto en educación, E sub I, depende de la renta disponible. Y hay una relación positiva, ¿no? Las familias de elevados niveles de renta, R sub I, gastan más en educación, ¿no? Tenemos una muestra de 10 familias, N o T es igual a 10. El gasto promedio en educación es 7. La renta promedio de las 10 familias es 50. La sumatoria de la renta disponible al cuadrado es 30.650. La suma cuadrada de el gasto en educación es 622 y así respectivamente. Con estos datos se nos pide, uno, obtener una estimación de los parámetros beta sub 1 y beta sub 2, ¿no? También se nos pide estimar la elasticidad gasto en educación para el promedio de las familias de esta muestra.
descomponer la varianza total, esta es la suma cuadrada total, la suma cuadrada explicada y la suma cuadrada de los residuos. Sí, es decir, la descomposición, la descomposición de la varianza, ¿no? Suma cuadrada total, que es igual a la suma cuadrada explicada, más la suma cuadrada de los residuos, con estos datos. También nos piden calcular el coeficiente de determinación, R cuadrado. Bueno, eso ya saben, pueden calcular R cuadrado como suma cuadrada explicada, que la van a tener del inciso anterior, dividida entre la suma cuadrada total, suma cuadrada explicada entre suma cuadrada total, o alternativamente, R cuadrado también es 1 menos suma cuadrada de los residuos, que también tienen el inciso anterior, entre la suma cuadrada total. Inciso E, dice, estime la varianza de la perturbación, es decir, la varianza, ¿no? Que va a ser igual a la suma cuadrada de los residuos dividida entre n menos k. N es en este caso 10. ¿Y cuántos parámetros tenemos en este caso? ¿Cuántas betas por estimar tenemos? 2. 2, ¿no? Beta sub 1 y beta sub 2, ¿no? Entonces estimamos las varianzas y después, inciso F, contraste si la renta disponible, R sub I, tiene o no influencia significativa sobre el gasto en educación. Es decir, si beta sub 2, que es el coeficiente de la renta disponible, tiene o no influencias positivas sobre el gasto en educación. Es decir, la hipótesis nula es que beta sub 2 sea igual a 0. Hipótesis nula, beta sub 2 igual a 0. Y la hipótesis alterna va a ser h sub 0, beta sub 2 diferente de 0. Y como están contrastando el coeficiente de una sola variable, vamos a utilizar el t de Student. Y el t de Student, ¿a qué va a ser igual? En este caso va a ser igual a beta sub 2 dividido entre el error estándar de beta sub 2, ¿no? Y finalmente, dice, para E igual a 7 y la renta disponible promedio 50, contraste si la elasticidad gasto en educación renta disponible es o no superior a 1. Entonces, estas son las preguntas, ¿no? Con estos datos. Ya, entonces, resuélvanlo para la siguiente clase. Lo vamos a revisar. ¿Ya? Entonces, bueno, en todo caso, de acuerdo a los datos, ¿cómo van a calcular los parámetros beta sub 1 y beta sub 2? Lo que pueden hacer es desarrollo o utilizar las matrices, ¿no? Pueden utilizar. ¿Será que pueden utilizar estas matrices? X transpuesta X y X transpuesta Y. ¿Pueden utilizar esto? Por ejemplo, ¿cuánto es N? 10. 10. Sumatoria de X sub 2, ¿cuánto es? En este caso, a ver, bueno, es R, ¿no? ¿Cuánto es? Sería solamente una matriz de 2 por 2 nomás, ¿no? ¿Cuánto sería esto? Sumatoria de R sub I. ¿Tenemos o no tenemos? A ver. 30,650. Pero es R cuadrado, ¿no? Sumatoria de Y, por ejemplo, sumatoria de Y, ¿cuánto es, por ejemplo? $622. Sumatoria de Y, ¿cuánto sería? ¿622? ¿Y cuánto es el promedio de la variable dependiente? 7. De la variable dependiente es 7, sí. Y de la independiente, entonces sí es 7. Entonces, ¿cuánto sería la sumatoria de Y? ¿70? Sí, ¿no?
¿Sí o no? ¿70 o no? ¿Cómo estoy sacando 70? 7 por 10. 7. Entonces, promedio de E es sumatoria de Y entre N, ¿no? ¿Cuánto es N? 10. Entonces estoy multiplicando, ¿no? Estoy multiplicando 10 por 7, 70. Promedio de Y o de E es 70. Ya, entonces eso en el ejercicio lo revisamos la siguiente clase. Ya. Ya, buenas noches. A ver, permítame un rato registrar la asistencia antes de que se detienen. Ya, está registrado. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, buenas noches. Bueno.